Hemos estado viajando a través de Juan durante todo este año, desde fines del año pasado, y hemos llegado hasta el capítulo 6, después cortamos unos meses y ahora volvimos a retomar. Y un poquito quizás estás perdido y decís, bueno, ¿en qué parte de Juan estoy? Bueno, en el capítulo 6. Bueno, pero si no sabes de qué se trata, el capítulo 6 había arrancado con el Señor alimentando a estas 20.000 personas, a estos 5.000 varones, pero más o menos 20.000 personas. No solamente los había alimentado, sino también de que había sanado a todos los que estaban ahí, todos los que vinieron a Él, los sanó. Luego Él se queda solo, le dice a los discípulos que vayan. Ellos se van por el mar, van con la barca y después el Señor los alcanza. Mientras tanto, el resto de la gente que estaba ahí se fue para Capernaum, hacia donde iban los discípulos también. Y el Señor los alcanza caminando sobre el agua. Bueno, ahí tenemos todo ese relato, ese milagro en donde el Señor camina sobre el agua. Pedro también puede por un momento, luego pierde la fe y se hunde. Y luego se queda con el Señor. ¿Se acuerdan de que habíamos visto también de que habían llegado de forma milagrosa? Porque de pronto habían llegado a la orilla. Y ahí es donde nos quedamos, y ahí es donde el Señor se baja y probablemente llega hasta la sinagoga. Si me acompañan al 6:59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum Jesús. Así que, más o menos, ese es el escenario. El Señor ha llegado a Capernaum y está hablando en la sinagoga. Ha recorrido el espacio hasta llegar hasta ahí. No necesariamente era un sábado, podía ser un día de semana, donde también había reuniones en las sinagogas. Y entonces es probable que el Señor haya estado ahí con los discípulos y llega y empiezan, y los que estaban ahí le dicen, ¿cómo llegaste? ¿Se acuerdan? Versículo 25, y hallándole del otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor ahí comienza este discurso. Este discurso que es casi como una conversación, porque habla un poco Jesús, ellos saben un poco, y luego habla de vuelta Jesús. Y entonces Él les dice, de cierto les digo, desestima totalmente la pregunta y les dice, me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y entonces le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida a la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y entonces les empieza a hablar de esto, de que ellos están buscando simplemente porque comieron y se saciaron, por eso lo están buscando al Señor. Y ese es el motivo por el cual lo buscan. Y entonces el Señor los reprende, le dice, no me busquen por ese motivo. Vieron las señales, y le llama señales acá, señales que son cosas sobrenaturales que pasan, pero que son cosas sobrenaturales en lo físico, pero con significados espirituales. Y entonces todo lo que el Señor hace significaba ¿qué? A ver, ayúdenme. ¿Qué significaba que el Señor hiciera milagros? Que era Dios. ¿Que era quién? El Mesías, el ungido de Dios, el esperado, el enviado, el Salvador. Eso era el Señor. Y ellos no querían eso. No estaban buscando eso. Ellos estaban buscando un revolucionario que hiciera pan, creara pan y que los saciara en las guerras que iban a ir contra la sociedad. Y entonces eso era lo que buscaban y el Señor lo empieza a reprender y le empieza a hablar de esto, algo tan natural y tan conocido como la comida. Y entonces ellos le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica todas estas obras? Y el Señor le dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Una declaración sencilla, muy conocida, muchas veces hemos escuchado esto, debemos creer en Cristo, debemos creer en aquel que ha sido enviado por Dios, pero para ellos fue fuerte. Entonces obviamente en contra del Señor le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y en este punto diríamos, bueno, pero si el Señor se ha cansado de hacer señales, pero ellos no la quieren ver. Pero fíjense el punto de ellos. Dice, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y lo comparan así como diciendo nuestros padres. Y más que todo se refieren a Moisés. Moisés es el que ha dado el pan del cielo. ¿Quién sos vos? Más que Moisés. Y entonces el Señor les dice, yo soy el pan de vida. La primera vez que el Señor va a decir esto en este discurso. Yo soy el pan de vida, una declaración fuerte. El que a mí viene nunca tendrá
hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también incorpora la necesidad de el agua. Entonces él dice, el que a mí viene, el que cree en mí, que es lo que estaba diciendo antes, no va a tener hambre ni sed jamás, va a ser saciado. Pero no en una forma física, no es que yo voy a comer del Señor y de pronto voy a tener hambre hasta que me muera. O que no me voy a morir jamás, porque nunca voy a tener hambre y porque mi cuerpo va a estar con el sustento. ¿Sí? El Señor no estaba diciendo eso, obviamente. Él lo que está diciendo es, el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí va a ser saciado en el alma. Va a tener un alma saciada, un alma perdonada, un alma limpiada, un alma salva. Salva de una condenación eterna que merece el hombre pecador. Entonces, eso es lo que él dice. Y esta gente lo compara con Moisés. Y él le dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y acá también encontramos esto del pan de vida que ha descendido del cielo y da vida al mundo. Dice, me habéis visto y no creéis. En el 36 y en el 37 le dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y sigue la conversación, y entonces los judíos dicen, yo soy el pan, o sea, ellos decían, ¿por qué ha dicho, yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Es este, el que estaba acá, el que vivía acá. Seguramente estos judíos, recuerden que Juan llama judíos no a toda la gente, sino que llama judíos a aquellos que son los fariseos, aquellos que son los estudiosos, y seguramente cuando se refiere a acá, porque lo conocían, seguramente eran los que estaban a cargo de la sinagoga de Capernaum. Esos son los judíos, y fíjense que dicen, ¿no este Jesús que conocemos? ¿Qué dice que viene del cielo? Si acá está el padre y la madre. Si yo conozco a José y a María, ¿no hemos conocido a José y a María? Acá estaban. ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Y obviamente no, en un tono hasta burlístico, no le creían. Y entonces el Señor dice, no murmuren entre ustedes, no hablen entre ustedes así, a escondidas. Dice, ninguno puede venir a mí, y le reitera esta gran verdad, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y entonces sigue hablando y dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y de vuelta, el que cree en mí tiene vida eterna. En el 48, yo soy el pan de vida, de vuelta, la tercera vez. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y acá les tira abajo todo esto que ellos creían como, wow, pan del cielo. Moisés hizo pan del cielo y él les dice, no, el que realmente les mandó el pan es el Señor, es el Padre. El Padre es el que les ha dado el pan, no Moisés. Moisés fue el canal, pero el Padre les ha dado y el Padre es el que me ha enviado. Y entonces dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y eso es lo que vimos el domingo pasado, así muy abuelo de pájaro, pero simplemente como para que entendamos en dónde estamos. Y de lo que vamos a ver hoy es del 51 al 59, son estos 10 versículos en donde encontramos lo que el Señor está queriendo decir, que es, ¿han entendido que yo soy el pan? ¿Han entendido que yo soy el que te deja sin sed espiritual, sin hambre espiritual? Bueno, ahora tómenlo, hagan lo suyo. Ahora ya les expliqué, y ahora el propósito que encontramos en esta porción es, hagan lo suyo. ¿Y me acompaña el Power o no? ¿Negativo de Power? Negativo. Bueno, no se hagan problema. Tenía unas muy lindas imágenes que se van a perder. Y encontramos acá, fíjense, en el versículo, vamos a ir leyéndolo en vez de leerlo todo junto, todo seguido, los vamos a ir leyendo de a poquito. En el versículo 51, que es el primer versículo que vamos a tomar hoy, el Señor hace una declaración, y ese es el primer punto, va a hacer una declaración. Luego los judíos van a decir algo y van a mostrar la perplejidad que tienen, ¿sí? Se quedaron perplejos. Y entonces, ese es el punto número 2. Y el punto número 3 que vamos a ver hoy es el de las promesas de Jesús, que es lo que sigue. Lo que sigue que Él va a hablar, va a darnos promesas, y ya la vamos a ver. Pero lo primero que quería que viéramos es el versículo 51, si me acompañan, dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces el Señor, como decía recién, toma esto tan sencillo que vemos en la vida diaria, el pan. El pan, ¿quién no conoce el pan? Todos conocemos el pan. Y esto tan sencillo Él lo utiliza como algo físico que representa una gran verdad espiritual. Y entonces Él dice, yo soy el pan por quinta vez, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Una gran declaración de que Él venía de Dios. Él había nacido de una virgen, no de José. Él no era de carne y sangre, de una descendencia de pecado, sino que Él era de carne y sangre, pero de una naturaleza divina. De una naturaleza divina que no tenía pecado. Él era realmente hombre, pero a la vez realmente Dios. Y entonces Él dice, yo he descendido del cielo, este es el pan, yo soy el pan. Yo soy esto que deben comer, yo soy esto que es lo que les puede saciar. Y simplemente, como para que vean lo que significa el pan, miren, número uno, el pan es aquello que se come, obviamente, es comida. Ahora, la comida es inútil si no se come, ¿verdad? Yo puedo tener muchas comidas muy ricas sobre mi mesa, pero si yo paso los días sin comer, seguramente mi cuerpo entre en anemia y ya no puedo hacer ciertas cosas, ya no puedo pensar claramente y me voy a debilitar y seguramente hasta puedo llegar a morir si paso mucho tiempo sin comer, pero tengo en la mesa servida. Y entonces el Señor lo que le está diciendo es, la comida es inútil si no se come. Eso está implícito ahí y está muy bueno porque tal como la comida es inútil si no se come, la verdad espiritual tampoco hace bien si no se interioriza. ¿Me siguen? Entonces Jesús le dice, así como es el pan, es la verdad que le estoy dando. Esta es la verdad, que yo soy el que ha sido enviado para que a través de mí, para que creyendo en mí, puedan tener vida eterna. Y les dice, tienen que interiorizar esto como consumen pan. Necesitan alimentarse de esto, necesitan masticarlo, necesitan apropiárselo. Número 2, comer es un impulso producido por el hambre. Ah, no, ¿sabes cómo me habla la panza de a veces? Y es así, está implícito ahí. Entonces, esto tan natural de tener hambre y comer es solo para aquellos, ojo, no es para todos, es solo para aquellos que no están llenos. Porque a aquellos que están llenos no les interesa comer. Y esta gente, a la gente a la cual el Señor le habla, había personas ahí que tenían hambre y había personas que no tenían hambre. Y eso Él lo va después de decir un poquito más adelante. Había personas que tenían hambre, que querían saber más, que estaban interesadas en lo que Él decía, que estaban con ganas de asimilar lo que Él decía, pero había otras que no. Y en eso estaban los judíos. Estos judíos que estaban totalmente en contra y que hasta se burlaban por la forma en que hablaban de Jesús. Ahora, esto como el hambre, es producido por el Señor en las personas. Entonces es sumamente importante que entendamos que a aquellos que el Señor ha salvado son aquellos que tienen un corazón cambiado, que ya no es de piedra, sino es de carne. Un corazón que tiene hambre por el Señor, un corazón que se deleite en Cristo. ¿Se acuerdan que en 1 Pedro 1 decía que tienen un corazón cambiado? Perdón, 1 Pedro 2, en los primeros versículos dice que no es piedra de tropiezo, sino que es la piedra angular para ellos. Es una piedra preciosa, le llama Pedro. Esa piedra preciosa solo aparece Jesús, como esa piedra preciosa en el corazón de una persona, solo aparece cuando hay una obra de Dios ahí. Y entonces estaban llenos, no querían saber nada y ahora tienen hambre del Señor. Ahora quieren saber todo del Señor. Ahora necesitan consumir del Señor. Y eso es lo que el Señor hace. Número 3. Dijimos, la comida es inútil si no se come. El comer es un impulso que produce el hambre. Número 3, la comida se hace parte de la persona. La comida se hace parte de la persona. ¿Cómo es esto? Bueno, cada vez que comemos, eso se disuelve en nuestro sistema digestivo y se hace proteínas, minerales, carbohidratos, azúcar que necesita ir a la sangre para que podamos pensar mejor, estar lúcidos y
crecer también, aquellos que tienen todavía la posibilidad. La comida se hace parte de la persona. Aquel que consume pan lo hace parte de su cuerpo. Y entonces, también hace crecer la panza, sí. Pero fíjense esto. Alguien que ve un pan enmohecido, alguien que ve un pan con todas las larvas de una mosca, por ejemplo, ¿lo come? La crocancia. Sí. La comida se hace parte de la persona. Aquel que no consume a Cristo no puede tener nada de Cristo en él, ¿sí? Ese es el principio tercero, pero lo quería llevar al cuarto principio. Aquel que come con confianza. Alguien come un pan enmohecido lleno de larvas, aunque algunos dicen que sí. Nadie lo hace. Nadie sabe que lo que consume lo va a envenenar. Nadie lo consume si lo va a envenenar. Aquel que se da cuenta que eso tiene veneno no lo va a consumir. Y entonces requiere confianza. Yo como algo y confío, sobre todo cuando voy a uno de esos restaurantes medio sospechosos, yo confío en que eso es rico y que no me va a hacer mal. Pero ¿requiere confianza o no? Más de una vez requiere mucha confianza, pero requiere confianza. Sí, mucha oración. Ahora, nadie lo hace consciente, nadie conscientemente come veneno. Y entonces, comer implica fe en que la comida es comestible. Y entonces, esto de comer a Cristo tiene que tener fe en Cristo, ¿verdad? Tiene que tener fe en Cristo. Es básico, no estoy descubriendo ninguna pólvora. Y número 5, dijimos, la comida es inútil si no se come, comer es un impulso producido por el hambre, la comida se hace parte de la persona, comer requiere confianza, y por último, comer es personal. Algo también se cae de maduro, obvio, pero necesario para recordar. Esta comida es personal. Yo no le mando a la Haya que coma por mí para yo nutrirme. No funciona de esa forma. Entonces, nadie puede decir, bueno, vos consumí a Cristo, así yo soy salvo. No funciona de esa forma. Si no consumimos a Cristo personalmente, si no nos apropiamos del pan personalmente, cada uno de nosotros, jamás podremos tener vida eterna. Entonces, vemos cómo el Señor dice, yo soy el pan vivo, y todo esto quiere decir el pan, y Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y fíjense que dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne. Y acá introduce este concepto del Señor. No había hablado nada de esto hasta ahora y empieza a traer más claridad y lo hace cada vez más evidente. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El verbo que usa acá para carne es el verbo sarx, que es un verbo muy común que se usa para cada vez que se habla de la carne humana o el cuerpo humano, y también de alguna forma negativa cuando se habla del cuerpo de pecado o cuando la carne nos tienta, ¿sí? Ese es también otra forma de usar ese verbo. Pero está bueno recalcar que esta carne es una carne natural, está hablando de su cuerpo, ¿sí? No está hablando de nada raro. No está hablando de nada espiritual. Fíjense que ahora sí está siendo explícito. Él tiene que dar su cuerpo en expiación, en su cuerpo en sacrificio, para que todo esto pueda ser real, para que haya vida eterna para quienes creen en Él. Y entonces también está implícito acá, la cual yo daré, y fíjense que se está refiriendo a algo futuro, y está puntualmente poniéndole una ubicación muy puntual a la cruz en el tiempo. Él está diciendo, yo tengo que dar mi cuerpo ahí, en ese punto en el de la cruz. Y ese punto, el de la cruz, es el que Él va a dar por la vida del mundo, cosmos, una palabra que habla del mundo en general, una palabra que debemos entender como
personas de toda lengua, tribu y nación. Acá no está hablando de solo Israel, y ese es un poquito el énfasis que él está haciendo. Él no está hablando de Israel, porque a Israel le dio el maná a Dios, a Israel le dio este símbolo que representaba a Cristo como el pan que descendió del cielo, o que iba a descender del cielo. Ahora él está diciendo este pan que ha descendido del cielo no es solamente para Israel, es para toda lengua, tribu y nación de todos los tiempos. Obviamente no está hablando de salvar a todo el mundo, y eso también es recalcable. Él no está hablando de eso, porque si no todos serían salvos, porque Cristo murió por todos. Ahora, no todos son salvos, y de hecho la Biblia nos habla todo el tiempo de eso. No todos son salvos. Va a haber gente en el infierno, ¿verdad? ¿O no? Sí. Si creyéramos que todos son salvos por la muerte de Cristo, entonces nos convertiríamos en universalistas, se llama. Aquellos que dicen, bueno, todos son hijos de Dios, porque por todos murió Jesús. Y entonces podremos decir, por todos murió Jesús y por lo tanto todos son salvos. Pero eso es algo que no está en la Biblia. Definitivamente eso es una herejía y es bueno recalcar que no es eso. Ahora podríamos decir, bueno, murió por todo el mundo, pero solo de una forma potencial, de alguna forma en la cual no estaba pensando en nadie hasta que fueran creyendo. Tampoco. El Señor cada vez que habla de que Él va a morir y de que Él murió, y sobre todo en Hebreos, podemos ver de que eso es algo hecho, que Él ha muerto por las personas, ha muerto por pecadores. ¿Por cuáles? Bueno, acá nos da una imagen, nos abre el panorama. ¿Por quiénes murió Jesús? Bueno, acá está clarito por quiénes murió Él. Fíjense, si nos volvemos al versículo 37. En el versículo 37 viene después del 36, en el cual él va a hablar de la responsabilidad del ser humano de creer, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, y los hace responsable al ser humano. ¿Se acuerdan que hemos visto esto de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en la salvación un montón de veces? Bueno, acá está muy clarito, fíjense, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿A quiénes hace responsables? Por su incredulidad. A las personas que le está diciendo eso. Pero fíjense lo que dice. En el 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que hay un grupo, está diciendo el 37, todo lo que el Padre me da, y fíjense que utiliza la palabra todo, que tiene que ver como una unidad, que son estas personas que el Padre le ha dado al Hijo y van a ir a Él. Hay una consecuencia directa. Estas personas que le ha dado el Hijo van a ir, no es que pueden ir, van a ir. Van a ir a Él, y el que a mí viene no les echo fuera. Fíjense que el Hijo dice, a estas personas que el Padre me dio y que vinieron, yo no les echo fuera. Así que el mismo grupo que no es echado fuera es el cual el Padre le ha dado al Hijo. Eso es importante destacar, porque ahí está este grupo de personas definido. De vuelta, versículo 39, fíjense. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que lo que el Padre le dio es los que vienen a Él, y esos que vienen a Él, ese grupo definido, no lo echa fuera, sino que le resucita. Todos aquellos que van a resucitar son todos aquellos que el Padre le dio. Estamos haciendo simples igualdades con respecto a lo que el Señor va mostrando acá. Y fíjense que es re claro. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad del hombre? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Le suena? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Versículo 40. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. ¿Tiene dos voluntades el Padre? ¿Tiene dos voluntades el Padre? Por supuesto que no, es la misma. Pero fíjense cómo lo pone el Señor. Dice, la soberanía es de Dios, Dios es el que salva,
y trae este grupo hasta que sea resucitado, y a la vez dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Hay una responsabilidad humana. Por eso es que llamamos, cuando evangelizamos, llamamos al arrepentimiento, llamamos a creer en Cristo, llamamos a la fe, porque es una orden, es un mandato del Señor. Bueno, me dirían, pero todo aquel que el Padre le ha dado al Hijo va a ir. Sí, pero sin embargo también es real de que debemos proclamar esto, de que deben arrepentirse y tener fe, y a la vez van a hacerlo voluntariamente. El Señor les va a transformar en aquellos que el Padre le dio al Hijo el corazón para que puedan creer, y esas personas voluntariamente van a ir. Ahora, todos aquellos que el Padre le dio al Hijo van a creer, y eso también está ahí. Pero fíjense cómo siempre que habla de esto lo habla en iguales y lo va alternando. Otra vez. Dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De vuelta lo mismo, la soberanía de Dios en la salvación. Ninguno. O sea, uno, no. Dos, no. Nadie, absolutamente ninguna persona de ningún tiempo, de ninguna nación, puede ir al Padre si el Padre no lo trae. ¿Qué estás diciendo, Bruno? Que hay una obra que Dios hace en nosotros antes de que seamos salvos. Es una obra en la cual el Padre nos trae al Hijo. El Padre nos trae al Hijo. A aquel que el Padre le dio el Hijo, vendrá al Hijo. El Padre nos trae al Hijo. Fíjense. Ninguno puede venir a mí, y eso es una condición necesaria. La condición necesaria, ¿cuál es? Que el Padre lo traiga. Un verbo bastante fuerte y controversial ahí. Trajere. Traiga. Miren, se utiliza en otras partes, como por ejemplo en Juan, en Hechos, en Santiago, y simplemente se los voy a leer para que vean cómo se utiliza ese mismo verbo, pero en otros lados, para lo que se usa. Miren, dice así, se saca o se arrastra la red en la orilla llena de grandes peces, en Juan 21, 6. Pablo y Silas son llevados al foro en Hechos 16, 19. Pablo es arrastrado fuera del templo en Hechos 21, 30. En Santiago 2.6, el rico arrastra al pobre ante los tribunales. En Juan, en el 12.32, Jesús atraerá a sí mismo a todos los hombres. Y por último, en Juan 18, Simón sacó o desenvainó la espada, y ese es el verbo, para herir al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Un verbo controversial cuando menos, porque habla de arrastrar y podría ser traducido así. Miren, si lo leyéramos de esa forma, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. Fuerte, ¿no? Cuando menos te tendría que estar haciendo ruido, te tendría que estar molestando, porque molesta. Porque miramos y decimos, bueno, pero ¿y somos robots de Dios o tenemos voluntad propia? Lo que pasa es que no estamos entendiendo verdaderamente cuál es la situación del hombre. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y nadie busca a Dios, no hay justo ni aún uno, nadie que busque a Dios, nadie que haga lo bueno, nadie quiere ir al Padre, nadie quiere ir a Cristo. Vos estás hablando de Cristo a alguien que no quiere ir a Cristo y que jamás va a buscar eso. Porque tiene el entendimiento entenebrecido, 2 Corintios 4:4. Entonces esa es la situación del pecador. Lo hemos leído, lo hemos visto. Ahora, quiero que lo unamos. Fíjense que la voluntad del pecador está sesgada, es libre, pero es libre para hacer pecado. Toda tu familia y vos antes de conocer a Cristo eras libre de elegir todo lo que se te daba la gana, pero siempre elegías pecado, porque esa era tu naturaleza. Y eso es todo lo que podés ver cuando estás en pecado. Ahora, cuando Dios te arrastra a Cristo, te trae a Cristo, obviamente no lo hace de una forma en la cual es violenta, sino que mueve tu corazón
y tu voluntad y cambia tu naturaleza por medio del nuevo nacimiento para que vos vengas a Cristo. ¿Se entiende? Y entonces venís a Cristo. Venís por voluntad propia, porque de pronto el velo que tenías en los ojos se abre y podés ver lo que es bueno. Y todo aquel que el Padre trae, el Hijo lo acepta. Y todo aquel que el Padre trae, ninguno se pierde. Y de vuelta en el 45, fíjense, estábamos en el 44, viendo la soberanía de Dios. En el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hay un verbo que tiene que llevar adelante, una acción que tiene que llevar adelante el hombre, venir a Él, venir a Él. Y por último, en el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Repite un poco lo mismo que antes, pero está diciendo lo mismo. El 64 habla de la responsabilidad del hombre, pero hay algunos de ustedes que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar y los hace responsables. Hay responsabilidad en el hombre por no creer, pero a la vez hay soberanía de Dios en la salvación. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que el Padre le ha entregado al Hijo una cierta cantidad de personas y aunque no nos guste es el designio que muestra acá la palabra y que muestra una y otra vez estos elegidos, estos predestinados, estas palabras que por ahí nos hacen ruido, pero que simplemente son el plan del Señor. ¿Por qué Dios eligió a algunos y no a todos? Bueno, sin duda que es el más perfecto plan que haya podido existir y la mejor voluntad y el plan más santo que hubo. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, Él está mostrando que ha dado al Hijo una cierta cantidad de personas que va a entregarle al Hijo y que va a traer al Hijo y el Hijo las va a aceptar. Y eso también está bueno remarcarlo. Alguien podría decir, bueno, quizás no soy elegido. No. Todo aquel que clama a Cristo, recibe a Cristo. Todo aquel que busca a Cristo, todo aquel que viene a Cristo en fe y en arrepentimiento, es recibido por Él, porque Él no le echa fuera. Y eso es una verdad muy grande. Así que, para que no sea tan largo, simplemente quería mostrarles eso que es tan importante. Porque el Señor lo que está diciendo acá es, estos son por los cuales el Padre me dio. Y por estos he descendido del cielo. Y estos que quieran comer el pan, van a vivir para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, es mi cuerpo, el cual yo les daré por la vida del mundo, a aquellos, no todas las personas de toda la humanidad, sino a aquellos que el Padre quiso darle al Hijo. Ahora esto trae perplejidad a los judíos, y este es nuestro segundo punto, y dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Simplemente lo que están diciendo acá es, ¿quiere que nos convirtamos en caníbales? Bueno, era burlístico lo que estaban diciendo, pero buen punto para detallar algo que encontramos en nuestra sociedad muy normalmente, que es el tema del católico romano que habla de la misa y la Eucaristía y de la transubstanciación. ¿Alguna vez escucharon ese término? ¿No? Cuando el católico romano dice lo siguiente, cuando vos vas a misa y el cura te da ¿cómo se llama? La hostia y el vino, muchas gracias, la hostia y el vino, estaba por decir la hojuela, la hostia y el vino que representan el pan y el vino, bueno, el vino es vino, dicen lo siguiente, ahí en ese momento el vino se convierte en sangre y la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, el cuerpo literal de Cristo. Miren, si no me creen, créanle al teólogo católico Ludwig Ott. Y cualquiera, si preguntan sobre este tema, dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, junto con su alma y su divinidad, y por lo tanto todo Cristo, están verdaderamente presentes en la Eucaristía. Por eso es que ellos creen
que si dejan de tomar la misa, pierden la salvación. Y todo el tiempo tienen que estar yendo. Por eso es que toda la gente que por lo menos se entiende algo de esto, dice, tengo que estar ahí todos los domingos que se pase, porque puedo llegar a perder mi salvación. Una gran falsa doctrina que tenemos entre nosotros y con la cual lidiamos si conoces a algún católico. Casi todos tenemos familia católica, y si alguna vez charlas sobre esto, podés hablar de esto que te estoy diciendo, de cómo en realidad no dice eso ahí el Señor. El Señor está clarísimo que no está hablando de que consumamos su sangre. Y está bueno para que nosotros captemos eso. Cuando, una cosita, un paréntesis más, cuando Él dice carne, ¿se acuerdan que le había dicho que el verbo que utiliza es una palabra que se llama sarx? Bueno, cuando en otras partes de la Biblia se habla de la comunión, se habla del cuerpo de Cristo, hablando de la cena, se utiliza otra palabra, se llama soma. Soma es la palabra, y no tienen, o sea, es otra palabra directamente. Cuando se habla del cuerpo en la cena de Cristo, es una palabra, y acá el Señor está diciendo carne literal, cuerpo, y entonces no hay ningún indicio que nos diga que el Señor está en la cena presente su cuerpo. Y además es sumamente herético eso, es sumamente tremendo pensar que estamos crucificando al Señor cada vez que tomamos la cena. No hay nada más lejano que eso en la Biblia. Una vez y para siempre pagó el precio de pecadores una vez y para siempre. Un acto que es único e irrepetible, no que está presente en la cena o en la misa. Y por último, las promesas. Miren lo que dice Juan 6, 53 al 59. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el Señor no se quedó atrás. Si eso les había parecido controversial, ahora le agrega la sangre. Y si pensamos en la sangre, comer sangre o tomar sangre, en realidad, tomar sangre para un judío era algo tremendamente pecaminoso, algo sumamente asqueroso. Ellos tenían muy presente lo que decía en Levítico 17, de que no van a consumir nada que tenga sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y entonces el Señor está diciendo, si no beben su sangre, la sangre del enviado, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es mi verdadera comida, y mi sangre es porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y acá hay un detalle para acoplar a lo que les venía diciendo, esto de que el Señor eligió a aquellos que entrega al Hijo, y a aquellos que entrega al Hijo y vienen a Él. Fíjense qué es lo que dice, una promesa. En mí permanece y yo en Él. Hay una permanencia de ese grupo. Así que aquellos que el Señor eligió son aquellos que van a ser resucitados y que van a permanecer. ¿Les hace acordar algo? ¿Les hace acordar? ¿No, su mente no se va a Romanos 8, 28, 29, 30? En donde a los que predestinó, a estos también justificó. No me estoy acordando del versículo, pero busquémoslo. Dice el 29, porque a los que antes conoció, ¿a quiénes? A ese grupo que le iba a dar el Hijo, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Se los eligió para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta? A los que predestinó, a los que conoció, los predestinó. A los que conoció de antemano, un conocimiento íntimo, un conocimiento como el que se conocieron a Adán y Eva, un conocimiento de intimidad. A estos que conoció, a estos los predestinó
para que fueran salvos. Y a esto también llamó, no es un llamado de, hey, cree en el Evangelio, porque a estos que llamó también justificó. Es el mismo grupo, es la misma igualdad, es un grupo que es predestinado, que es llamado y es igual al que es justificado. Es igual al que es justificado. Entonces, todos aquellos que son llamados con un llamado especial. A este llamado se le llama el llamamiento eficaz, un llamado especial que Dios hace en el corazón de la persona. Es un llamado que es la obra del Espíritu Santo haciendo que la persona sea nacida de nuevo para que sea justificada, y a esos que son justificados también serán glorificados o los resucitaré en el día postrero. ¿Vieron cómo se une? Eso es lo que el Señor está enseñando ahí. Y entonces, volviendo al texto, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora ustedes me dirán, estoy confundido. La verdad que repite muchas veces muchos conceptos y me mareé. A mí también me pasó. Hay un comentarista que se llama Hendrickson que parafrasea, y me gustó mucho cómo lo parafrasea todo esto que está acá. Él dice, bueno, leámoslo como si lo hubiera dicho literalmente, y no usando todas estas figuras de que me come y del pan y qué sé yo. Y miren cómo lo pone él. Dice, sería de la siguiente manera. Así pues, Jesús les dijo, así se leería el pasaje. De cierto, les aseguro que a no ser que con una fe viva acepten y se apropien y asimilen al Cristo confiando en su sacrificio, o sea, el cuerpo destrozado y la sangre derramada, como único fundamento de su salvación, no poseerán la vida eterna. Esto quiere decir el amor de Dios derramado en el corazón, salvación plena y gratuita. Por otra parte, el que acepta mi sacrificio con corazón creyente y lo asimila espiritualmente, tiene vida eterna para el alma, y resucitaré su cuerpo gloriosamente en el último día, el gran día del juicio. Porque mi sacrificio, o sea, el cuerpo destrozado y la sangre derramada, es el verdadero alimento es el verdadero alimento y bebida espirituales. El que asimila espiritualmente esta comida permanece en la unión más íntima y vital conmigo. Así como el Padre, el Eterno, me comisionó y es para mí la fuente de vida, así también el que me asimile espiritualmente, ese encontrará en mí la fuente de vida para sí mismo. Y quizás hasta señalándose a sí mismo cuando dice, este es el pan que descendió del cielo. Este es el pan verdadero, la fuente genuina de vida y alimento espiritual, el que no tiene su origen en esta esfera terrenal, sino que procede del cielo. Y este pan es mucho mejor que la simple sombra y símbolo, a saber, el maná del desierto que comieron sus padres, pero que no los mantenía vivos en ningún sentido, ni siquiera físicamente, porque murieron. El que me asimila espiritualmente como el pan verdadero de vida, vivirá para siempre, primero con respecto al alma y luego con respecto al cuerpo, que en el último día será gloriosamente resucitado. ¿Vieron todo lo que el Señor está diciendo? Y Él lo parafrasea de esa forma, me encantó porque me aclara un montón lo que está diciendo y espero que por ustedes también. Entonces, ¿por qué el Señor lo dice tan difícil? Bueno, simplemente Él lo dice difícil para que les sea difícil de entender a ellos, para que tengan que ir y preguntar si es que quieren saber, o simplemente rechazarlo por las cosas controversiales que está diciendo. El Mesías crucificado era un gran obstáculo para Israel, un gran obstáculo. No es porque sí que el Señor está diciendo esto, de que Él va a derramar su sangre y va a ser molido su cuerpo. Para el israelita era algo, una locura. Y Él lo estaba diciendo.
Miren, el Cristo resucitado reprendió en el camino de Emaús a 2 de sus discípulos por vacilar para aceptar la necesidad de su muerte. Fíjense que le dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Los israelitas no creían en eso. Ellos no podían ver a un Mesías crucificado. No entendían cómo eso podía ser ante la promesa de un Mesías rey. No podían entenderlo. Y sin embargo el Señor era eso. Él venía a morir por pecadores. En 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, dice Pablo. Ciertamente tropezadero. Era imposible que creyeran en eso. Bueno, no imposible, pero sí muy difícil, muy difícil. No podían ver a su rey crucificado y muerto. No podían, no lo asimilaban. Ahora, él, en esta sección, quiero mencionarles algo, él nos da un par de promesas que me gustaría compartirles. Un par de promesas. Fíjense que en el versículo 53 él dice, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Lo está diciendo de forma negativa, pero él lo que quiere decir también es de forma positiva. Si lo pasáramos al positivo, aquellos que comen la carne del Hijo del Hombre, aquellos que beben la sangre del Hijo del Hombre, tienen vida. Y esa es una promesa. Y es una gran promesa. Porque el Señor está diciendo, todo aquel que me asimila, todo aquel que cree en mí, arrepintiéndose, entendiendo de cuán pecador es y de que no puede traer nada a Dios, solamente sus pecados, él va a tener vida. Y una vida que es desde ya. Una vida que está garantizada desde la hora. Y no es una vida cualquiera, sino que es una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida abundante, es una vida plena, es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de confianza en que tenemos a un Dios cuidador, a un Dios que nos provee. Recién agradecíamos por el pan de cada día y porque tenemos trabajo, y de verdad es una bendición. Y el Señor nos está bendiciendo de esa forma. Y eso es confianza y podemos estar alegres, podemos disfrutar de la vida que tenemos acá sabiendo que hay propósito. La gente de afuera niega a Dios, pero al negar a Dios niega el propósito de su alma, niega el propósito de estar vivo. Si mata a Dios, mata su propósito, porque no hay otro propósito afuera de Dios. Simplemente nació del azar y de la naturaleza que por causas inexplicables terminó siendo lo que es hoy y viviendo. Y lo único que tiene por delante, es cierto, es la muerte. No hay esperanza ahí. Ninguna esperanza. Sin embargo, nosotros sí tenemos esperanza. Tenemos esperanza en Cristo, tenemos esperanza y podemos saber que tenemos un propósito, es glorificar a Dios, entregar nuestra vida en ofrenda a Dios, una ofrenda derramada ante Dios, la famosa libación. Una ofrenda derramada, como las que se derramaban cuando se hacían los sacrificios. Imaginen eso, es una ofrenda derramada, su vida. Si sos de Cristo, tu vida debería ser una ofrenda derramada ante el Señor. En el tiempo, en el esfuerzo, todo debería estar con el propósito de agradar a Dios y de servir a su reino. Número 2, Él promete vida, pero no solamente vida, sino vida eterna. 54. El que come mi sangre y bebe mi sangre, ahora lo está diciendo en positivo, tiene vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. No es una vida solamente de ahora, sino es una vida que más allá de la muerte va a seguir siendo una vida prometida en el Señor, una vida abundante, una vida que se expandirá, una vida que tendrá una plenitud tremenda cuando estemos en Él, cuando estemos con Él. Un tiempo de alabanza eterno, un tiempo en donde vamos a disfrutar y ya no va a haber ni más llanto, ni más tristeza, ni más lucha contra el pecado. Eso es lo que vamos a encontrar y Él lo promete, Él lo promete. Tercero, Él promete que nos va a resucitar en el día postrero. Hay resurrección para aquellos que asimilan el pan de vida. Hay resurrección. Esto es que vamos a ser levantados de la muerte y que el Señor nos va a dar un cuerpo
nuevo, un cuerpo que no tiene pecado, un cuerpo que ya no lo tira hacia aquellas cosas que son rebeldía contra el Señor. Ya no hay la carne como esa lucha que tenía Pablo, donde dice que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, y lucho y pongo mi cuerpo y disciplino mi cuerpo para que obedezca a Cristo. Todo ese esfuerzo que vivimos todos los días para hacer lo que el Señor quiere y para no pecar, todo eso se va a acabar con nuestros cuerpos nuevos. Cuerpos como los del Señor Jesús, que no tienen contacto con el pecado. Cuerpos eternos, que no se desvanecen, que no tienen reuma, que no tienen artritis, que no tienen problemas de gripe, que no tienen problemas pulmonares. No tienen nada de eso, no hay enfermedad. Esos son los cuerpos que el Señor ofrece. Y número 4, vimos que el Señor promete vida eterna, promete resurrección, cuerpos nuevos. Y por último, Él promete, en el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Y nos hace acordar a Juan 15, la vid, ¿se acuerdan? Bueno, el Fede se acuerda, le encanta eso. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y esa permanencia, esa unión perfecta que tenemos en Cristo, eso lo ha logrado el Señor por nosotros. Eso no es algo que nosotros hayamos logrado o que logremos a través de tener una vida santa. Eso es lo que el Señor hace en nuestra salvación. Es una permanencia perfecta en Él, es vida en Él. Si sos de Él, estás unido a Cristo, tenés la vida de Cristo en vos. Tenés la vida de Cristo en vos. Qué belleza pensar en eso. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. Qué pensamiento tan profundo. Estoy en el verdadero. Pertenezco al verdadero. La vida de Dios, la vida de Cristo está en mí. Y estoy unido permanentemente a Él. No solamente que estoy en Él, sino que además Él está en mí. Un regalo inmerecido. Y por último, saliendo de las promesas, el versículo 57 dice, muestra la autoridad que tiene Él para hablar como habla. Dice, el que me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Lo que está diciendo acá es simplemente esto. Yo puedo decir que si me comen van a tener vida eterna, porque el Padre viviente, el Dios Todopoderoso, es el que me ha enviado, el que me ha dado vida. Y no solamente eso, yo soy el que tengo vida y por lo tanto la puedo impartir. Yo soy el dueño de la vida y por lo tanto puedo otorgar vida. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Quiere que te apropies de esto. Quiere que lo consumas y que te nutras. ¿De quién? De Cristo. Él es aquel que es la vida, aquel que es el eterno, que se hizo hombre para morir por vos, para derramar su vida en expiación por tus pecados. Y Él quiere que le entregues toda su vida. Eso es lo correcto, porque Él es Dios. Él es el Creador y nos hizo para su gloria. Así que te animo a que puedas pensar en esto, pensar en las promesas y agradecerle, pero también pensar en cómo mi vida está a la altura de esto que el Señor está diciendo. ¿Estoy muy por debajo de eso? Seguramente encontremos pecado en nosotros, pero no te desanimes. Te animo a que puedas rever esto y poder pedirle perdón al Señor y actuar en consecuencia. No es solamente por admirar a Cristo que tenemos vida, sino es por asimilar a Cristo. No es solamente degustando, sino comiendo que se obtienen los nutrientes. Y así es con el Señor. Te animo a que puedas pensar en eso y a darle la gloria a Dios, porque Él la merece, porque Él, por algo que desconocemos, Él ha querido que seas parte de este grupo para darte al Hijo.
y el Hijo te ha recibido, y el Hijo te va a resucitar, y vas a ser glorificado, no porque lo merezcas, sino porque el Padre te amó y te conoció desde antes de la fundación del mundo, y puso tu nombre en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces hoy, si podés estar acá, si podés estar en Cristo, es porque el Señor y no vos lo han querido. Sí, era tu responsabilidad, pero el Señor hizo toda esa obra, de principio a fin. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por este tiempo en el cual podemos seguir aprendiendo de tu palabra, tan vasta, tan tremenda, tan compleja, pero a la vez tan simple para que seres humanos la entendamos y para que la podamos aplicar. Señor, te queremos pedir que nos ayudes para que podamos cada día mirar a Cristo y mirar en Él el pan de vida, Señor. Él es aquel del cual comemos, aquel sin el cual nos morimos. Él es nuestro todo. De Él bebemos y nos saciamos. Señor, que podamos reflexionar en esto y también agradecerte por todas las promesas que nos das y por todo lo que has hecho por nosotros sin merecerlo. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.